sesión de física matemática y análisis estocástico. Y para mí es un privilegio presentar con harto cariño a Marco Accorgini, del Departamento de Matemática de la Universidad de La Serena. Él, con su tema de la charla de hoy día, Non-Conventional Bose-Einstein Condensation, Beyond Attractive Boundary Conditions. Gracias, Soledad. Bueno, espero que no se aburran con esto porque como tiene harto material previo, a pesar de que yo traté de reducirlo lo más posible y hacerlo lo más amigable. Quiero plantear las ideas generales que hay detrás de esto, en realidad, y el escenario básico. Si ustedes se fijan, acá tenemos vamos a considerar un sistema de partículas que está encerrado en una cierta región en RD, Rn, como ustedes quieran, puede ser lo que quieran. Están acá y están sometidas a un régimen cuántico, es decir, las partículas están representadas evidentemente por funciones de onda que están definidas dentro de esta región acotada. En general, vamos a ver que las funciones estén en L2 del lambda, bueno, según lambda, ese es un espacio de Hilbert, y cada una de las partículas supongamos que no interactúa con ninguna otra, y por lo tanto el operador de energía asociado, natural, es menos un medio laplaciano. Y vamos a poder imponer condiciones de borde arbitrarias acá arriba, periódicas, no periódicas, atractivas, no atractivas, etc. De eso va a depender el espectro que tenga este operador que está acá. En general, este operador tiene un espectro numerable, ¿cierto? Con un ínfimo, y el valor del ínfimo, el valor que toma el ínfimo va a ser importante en lo que sigue. Si el ínfimo es positivo, vamos a tener un tipo de condensación, porque vamos a hablar de condensación, y si el ínfimo es negativo, vamos a tener otro tipo de condensación, que es la llamada condensación no convencional. La primera tiene que ver con la temperatura, es decir, se produce con la temperatura, y la segunda es un efecto superficial, las partículas se acercan a la frontera de la región, y está producida por otros motivos, está producida precisamente por la condición de borde. Entonces, ese es el hamiltoniano de una partícula encerrado en la región lambda. Si uno quiere trabajar con una cantidad finita pero grande de partículas, entonces, bueno, tiene que generalizar este concepto de acá y trabajar no en primera cuantización, que es lo que estamos viendo aquí, sino en segunda cuantización. Este gamma representa la segunda cuantización de H. Lo voy a borrar después para evitar un exceso de notación. Y va a tener la forma partiendo del menos un medio del laplaciano, y esta está representando solamente una partícula, ¿no es cierto? La que está en la posición X acá. O sea, hay otra, y bueno, tendremos un menos delta medios de la partícula Y, etc. Y así tendremos que sumarlo y hacer un producto, una suma de operadores. Bueno, la segunda cuantización se ve de esta forma. Esta es la sumatoria sobre un cierto índice de lambda p de adaga p a p. Estos adaga p y ap son los conocidos operadores de creación y aniquilación de partículas, y el operador ahora va a operar no sobre el L2 de lambda, sino que va a operar sobre un espacio que se llama el espacio de Fock bosónico, construido con funciones simétricas, con una simetrización de funciones, ¿cierto? Estas ya no son las phi aisladas, sino que son productos tensoriales de funciones que están en L2 de lambda. La gracia que tienen estos operadores es que cumplen con estas relaciones de conmutación en el caso de bosones, ¿no es cierto? Este es AQ adaga P menos adaga P AQ, es el delta de Kronecker. Y como les dije antes, estos lambda P que aparecen aquí son sencillamente parte del espectro del operador laplaciano. Si las condiciones de borde son periódicas, son repulsivas, lambda 0 generalmente es 0, y si las condiciones de borde son atractivas, notablemente, el lambda 0 toma un valor negativo.
si uno quisiera agregar interacción en las partículas, entonces el operador de energía viene dado por esta expresión que está acá, donde está una cierta función de los índices, y acá aparecen también más operadores de creación y aniquilación de partículas. Este operador de aquí, NP, que está definido como ADAP-AP, representa el número de partículas asociado al modo P. El modo P está asociado a la función, a esta función que está acá, ¿no es cierto?, que tiene índice P y que es solución de este problema, el modo libre. Entonces, si vamos a trabajar en sistemas en el equilibrio, tenemos que en el fondo es mecánica estadística, solamente que para partículas que se están moviendo, están funcionando en un régimen cuántico. Entonces tenemos que definir las mismas funciones que se definen en general para la mecánica estadística clásica. Una de ellas es la presión. B representa el volumen de la región en donde están encerradas las partículas. Beta es la temperatura inversa. ¿Okay? Y este es E elevado menos beta H menos mu N. Bueno, digamos que H tiene que ser un operador autoadjunto para que sea un observable físico. Mu representa el potencial químico, está en su conjunto de R. Si es todo R, se dice que el sistema es estable. Que sea estable quiere decir que esta traza de aquí existe. Y N, con el gorrito, es esta suma que está acá, es el número total de partículas y me dice cuántas partículas hay en el sistema. Entonces, lo que a uno le interesa, porque las funciones a volumen finito son buenas, estas que están acá, la presión es muy buena, si yo puedo derivar, meter derivadas con respecto a parámetros dentro de esta función, la función es continua, diferenciable, etc. Pero eso no se cumple generalmente en el límite, es decir, cuando tomamos el límite b a infinito, es decir, el volumen del objeto que encierra el container a infinito, esto es una función que eventualmente puede tener singularidades dependiendo de los parámetros con que trabajamos. Bueno, primero tenemos la presión límite, que es un punto importante, y después el estado de Gibbs. El estado de Gibbs hay que mirar algún operador que esté definido sobre el espacio de Fock, y vamos a decir que el estado de Gibbs sobre ese, que es un funcional, sobre ese operador, tomando en cuenta que estamos trabajando con el operador de energía H, tiene esta expresión que está acá. ¿Ves? Qué feo quedó. Borramos. Bueno, además tenemos que pedir una cosa más, y es esta que está acá, ¿cierto? Que en el límite, cuando el volumen se vaya a infinito, el promedio o el estado de Gibbs sobre n partido por b, este es el número total, operador número total de partículas, eso a lo cual vamos a llamar densidad de partículas, sea constante. Entonces, aquí vamos a llamar condensación de Bose-Einstein. La condensación, primero, vamos a mirar este límite que está acá, que es el promedio de Gibbs sobre las partículas que están asociadas al estado fundamental, al de mínima energía. El lambda cero que aparece aquí esto es energía, así que, y el N0 está conectado con ese lambda cero de ahí. Así que vamos a pedir, ¿no es cierto? Vamos a decir que hay condensación de Bose-Einstein cuando el número de partículas en el fondo, en el promedio con respecto al volumen, sean un número distinto de cero, ¿no? Y eso sucede generalmente para una densidad mayor o igual que una densidad crítica, y para una densidad menor que esa densidad crítica, eso es sencillamente cero. Eso, en breves palabras, es una condensación de Bose, es decir, hay una discontinuidad de este parámetro, este es un parámetro de orden, hay una discontinuidad de este parámetro en el punto ρ para ρ menores que ρc y ρ mayores o iguales que ρc. Si uno encuentra discontinuidades para los parámetros acá, esa es una transición de primer orden. Si encuentra transiciones en este sentido acá, esa es una de segundo orden. Pero estas transiciones de fase son transiciones de fase de un estado, de un sistema que está condensado o uno que no está condensado. ¿Qué quiere decir que esté condensado? Quiere decir que prácticamente un porcentaje importante de las partículas están en el estado fundamental y no distribuidas en forma uniforme en el sistema. Entonces, hay que asociar además estas propiedades a la ruptura de simetrías. ¿Qué simetría en este caso específico del condensado? El grupo 1 es el siguiente. Si hacemos el reemplazo ADAP por E elevado menos I teta ADAP, AP por E elevado I teta AP,
entonces decimos, y el hamiltoniano resulta invariante frente a esas transformaciones, entonces decimos que es invariante frente al grupo U1. Ahora, la invarianza con respecto al U1 tiene mucho que ver con que el hamiltoniano conmute con respecto al operador número total de partículas que está acá. Es decir, es prácticamente lo mismo. Y si quiere hablar en términos físicos, dirá que la cantidad de partículas en el sistema es una cantidad conservada. Entonces, si es invariante, eso implica una regla de selección. Las reglas de selección son estas. Los promedios, ¿no es cierto?, de los A de HP y los AP siempre van a ser 0. Puedo agregar más elementos aquí, pero yo creo que esto es lo fundamental. Ahora, ¿cómo rompe la simetría? ¿Cómo se puede romper la simetría, por ejemplo? Perturbando el H con un término de esta forma de acá. Esto es un ángulo cualquiera, L o I θ a daga P más L o menos I θ a P. Si uno se da cuenta, esta es una perturbación autoadjunta. Si conjugo esto, entonces me da exactamente lo mismo. Si ahora tomo HR como H más alfa de R, entonces me voy a dar cuenta y veo el conmutador de HR con el N, eso es distinto de 0, por lo tanto la regla de selección ya no se va a cumplir, y este promedio de Gibbs de A daga P, pero con este hamiltoniano, va a ser distinto de 0, y el promedio del A daga P también va a ser distinto de 0. ¿Cómo ligamos la condensación bosónica con esta ruptura de simetría? Porque supone que cuando se produce la ruptura de simetría se produce en forma simultánea la condensación. Bueno, demostrando que el límite cuando el alfa se va a 0, es decir, voy a tender a 0, donde puse el acá. Disculpen, no, está más bajito. Está ahí, está ahí. El límite cuando alfa tiende a 0, el límite cuando b tiende a infinito de esta expresión que está acá al cuadrado, sea igual a ρ0, es decir, el condensado, si ρ es mayor que ρc, distinto de 0, por supuesto. Mayor que 0, efectivamente. O 0 si ρ es menor o igual que ρc. En aquel lugar en donde este parámetro de orden es bueno, yo puedo intercambiar los límites, de tal manera que si lo meto acá adentro, para ρ menor o igual que ρc, es hacer alfa igual 0 en la expresión de acá, y yo sé que ahí se cumple la regla de selección, por eso es 0. Así que estamos hablando de una discontinuidad en un punto para este parámetro de orden. Bueno, eso es una ruptura de simetría y de una simetría continua, por lo demás, porque el θ varía continuamente, y además se verifica la condensación en forma simultánea. Bueno, esto trae varias preguntas involucradas. Primero, prácticamente todos los experimentos que se hacen sobre condensación bosónica actualmente son finitos. Es difícil encontrar una ruptura de simetría global. Estas son simetrías, las simetrías continuas que estamos viendo acá son simetrías de carácter global, y por lo tanto requieren inevitablemente el paso al límite. No hay ninguna garantía de que esto se cumpla, que esto se cumpla para un régimen finito. Por lo tanto, la primera pregunta, y la quiero anotar acá, ¿es necesaria la simetría? Desde el punto de vista matemático, sí, porque el introducir este término acá asegura varias cosas técnicamente, pero esa perturbación que está ahí no es una perturbación que uno esperaría en un caso real. Es bastante rebuscada y por lo tanto es poco esperable que eso pase, y que se introduzca una perturbación significa abrir el sistema de todas maneras. Entonces es complicado. Y segundo, la pregunta es, ¿existe otro tipo de perturbaciones que yo pueda incluir dentro del sistema que me permitan demostrar una condensación de Bose-Einstein sin usar esta perturbación de acá, y que sea análoga a la perturbación? Entonces, hay otro tipo de perturbaciones que produzcan efectos análogos, no en términos de la simetría.
Y aquí tengo que parar un segundito y decirles que, bueno, la condensación convencional es cuando Rho0 depende de la temperatura, como les dije, y cuando Rho0 no depende de la temperatura se llama no convencional. No es los experimentos que se realizan son en sistemas que están moviendo, son dinámicos, están variando con respecto al tiempo, y no se ha verificado condensación no convencional. Esto es algo que aparece en forma natural, sencillamente en el modelo. Entonces, les voy a mostrar, y aparece la condensación no convencional, aparece condensación no convencional, en forma natural, digamos, sin agregar algo extraño, cuando tomo condiciones de borde atractivas. Eso tiene que ver con el valor propio, el ínfimo del espectro, ¿cierto? Atractivas. Bueno, veamos, hay otros casos. Este es el caso del hamiltoniano, este es el operador, es el hamiltoniano para el modelo libre. Aquí las partículas no tienen ninguna interacción entre ellas. Y en este caso le estamos sumando este término acá, que es una perturbación. Esta rompe la simetría del H y por lo tanto no hay reglas la regla de selección es que estos numeritos de acá, que para el hamiltoniano original son 0, para el hamiltoniano libre son 0, acá dejan de ser 0. Les voy a mostrar los resultados nomás. Acá está lo que les había puesto recién. Si ρ es mayor que ρ0, eso es distinto de 0 para el hamiltoniano perturbado, y es 0 si ρ es menor o igual que ρ0. Entonces, jugando un poco con esto, vamos a hacer un experimento, una experiencia. Este es HID, se llama ID mejor. Es el hamiltoniano perturbado del sistema libre. Y este es voy a perturbar el libre, pero lo voy a perturbar ahora con esta perturbación de acá, con este operador que está acá. Entonces fijémonos en lo siguiente. Notemos primero que el aproximado, o sea, el up acá, se conmuta con el n. O sea, aquí no hay regla, la regla de selección no cuentan, conmutan. Y el libre más eso, aquí SH, identidad perturbado, no conmuta con el n. O sea, aquí hay regla de selección, arriba no hay regla de selección. Sin embargo, uno puede demostrar lo siguiente. Puede demostrar que la proyección del aproximado, ya, esto lo voy a colocar nomás porque no alcanzamos a hacer las demostraciones, la presión del aproximado, que depende de nu, este parámetro que está acá, que es la constante de acoplamiento, es igual a menos nu cuadrado partido por mu más P, es la presión del hamiltoniano libre, sin considerar el modo 0, sale de ahí, así que este no tiene ningún problema, esto existe, esto vale para los nu menores que 0. Después se puede demostrar que la presión del hamiltoniano libre, nu, pero con el término que rompe la simetría, es exactamente igual a la presión del aproximado con el término que no rompe la simetría. Y se puede demostrar además que en ambos casos, tanto el condensado, la cantidad de partículas que están en el modo 0, es exactamente igual a la cantidad de partículas que están en el modo 0 del modelo que fue perturbado con el término que rompe la simetría. Aquí estamos con el modelo que no rompe la simetría y aquí estamos con el modelo que rompe la simetría y toman exactamente el mismo valor. Y fíjense, eso quiere decir que en este caso hay condensación no convencional, porque este término que está acá no depende de la temperatura. Es decir, esto es absolutamente independiente de la temperatura. Solamente que el acoplamiento no se hace externamente. No estoy abriendo el sistema para hacerlo interactuar con partículas que vienen del exterior.
Bueno, ese es un resultado simple, pero uno quisiera demostrar algo más fuerte. Estos operadores que están acá y que tienen que ver con sistemas que sí tienen interacciones, estos se llaman full diagonal Hamiltonians y tienen que ver con interacciones de tipo campo medio, así se llaman, en el caso bosónico de estas partículas que están encerradas en una región determinada. Si uno se fija, este h que está acá, este es el n cuadrado nomás, ¿sí? Este operador que está aquí es diagonal con respecto a los operadores números que están escritos acá. Así que este en forma natural conmuta con el n. Este hf conmuta con el n sin problemas. Entonces, fijémonos lo siguiente. Tomemos ahora, en este caso, bueno, de hecho estos modelos pueden ser tratados con herramientas de probabilidades porque pueden ser entendidos clásicamente en el sentido de que sus presiones al final pueden ser escritas como integrales con respecto a una cierta medida de probabilidad. Así que, y ahí se usan grandes desvíos. De hecho, para calcular las presiones, esa es la herramienta más utilizada, existiendo otras. Entonces, fíjense acá, vamos a hacer lo mismo que se hace con el libre. Vamos a tomar dos versiones del perturbado. Aquí está el full diagonal con esta perturbación. Bueno, aquí hay ruptura de simetría y acá está sin la perturbación. Acá no hay ruptura de simetría. Bueno, este conmuta con n, este no conmuta con n. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Resulta que al igual que bueno, de hecho, un pequeño comentario, estos sistemas que están acá son súper estables, es decir, sus trazas, las trazas de L o menos beta H siempre existen para cualquier valor del potencial químico. No como el Hamiltoniano libre, ¿no es cierto?, que toma valores, su traza solamente para el L o menos beta H, solamente para valores negativos de μ. Entonces aquí se puede demostrar que el full diagonal perturbado con el término que rompe simetrías, la presión es exactamente a la presión del full diagonal con el término que no rompe la simetría. Le llamamos up para diferenciarlo del otro no. Esas son las dos expresiones límites. Y la demostración es simplísima y engloba la demostración para el caso libre. Además de eso, este modelo también va a reflejar esta propiedad de poseer condensación o mostrar condensación bosónica no convencional para ciertos valores de μ o de la densidad de partículas. Y la demostración es muy simple. Aquí hay que usar un resultado previo de hace muchos años, ¿no es cierto? Que para todos los modelos full diagonal se cumple esta condición de acá. No es nueva. Y si uno define, solamente voy a mostrar el bosquejo de la demostración, si uno define la diferencia de estas dos presiones aquí a volumen finito. El L quiere decir que es a volumen finito porque eventualmente estamos trabajando en una caja. BL en realidad el volumen de una caja, ¿ok? LD. Ese es el lado de la caja. Entonces, la región es un cubo, por ejemplo. En este caso es un cubo, un hipercubo. Entonces, si tenemos esa diferencia de ahí, llamamos delta H a esta expresión de acá. Y delta PL lo definí aquí. Aquí está la diferencia de las presiones. Hay una desigualdad muy conocida que se llama desigualdad de Bogoliubov. La voy a mostrar un segundo. Y vuelvo inmediatamente arriba. Si lo encuentro. Parece que estaba más arriba. Ahí está. Aquí está si tomo esta diferencia de presiones acá, esta va a ser menor o igual que el estado de Gibbs el promedio de Gibbs de esta diferencia de por el volumen. Y aquí estoy promediando con el HB, que tiene que ver con el PB, y al otro lado, de la otra forma. Entonces, si uno usa eso,
le queda una expresión como esta. Pero fíjense, aquí estoy promediando con respecto al aproximado. Así que aquí van a aparecer términos de la forma ADAGA 0 a 0. Pero como aquí no hay regla de selección, todos estos términos valen 0. Así que, y como este es un operador positivo, eso siempre va a ser mayor o igual que 0. Así que ya tengo una desigualdad para un lado, ¿cierto? Tengo que acotar estas dos cositas que están acá en el límite cuando esto ya sé que es mayor o igual que 0 y acá me va a quedar menor o igual que algo. Así que ya tengo una. Entonces veamos la otra. Marco, te quedan 5 minutos. Ya. Entonces, al lado derecho tengo esta expresión de acá para el delta PL. Eso es esto que está aquí, ¿no es cierto? Yo uso la propiedad de que la función raíz, aquí, para pasar de aquí a acá, uso la propiedad de que la función raíz es cóncava y que este es un promedio. Así que, y por la propiedad, por el resultado que les mostré recién, este que está aquí, ¿no es cierto? Esto es igual a esto. Así, y aquí aparece un 2. Aquí aparece una vez, eso que cuando S va a infinito, esto se da a 0. Así que estos van a quedar iguales. Esto se anula, así que tengo 0 a los dos lados, sándwich, y por lo tanto, en la presión del full diagonal perturbado con ruptura de simetría es exactamente igual al full diagonal perturbado sin ruptura de simetría. Así que funcionan igual. Y puede calcular uno la condensación y darse cuenta también que hay condensación no convencional, cosa que no era conocida. Un modelo conocido, este de aquí, lo perturbo, también no es del tipo campo medio, pero es muy parecido. Este lo puedo perturbar con el término que rompe simetría, y este lo hago sin el término que rompe simetría, y para nu igual 0 uno demuestra que el perturbado es en 0, para nu igual 0, exactamente igual a este que está acá, o sea, el no perturbado. Podemos calcular el ρ0, que es μ menos lambda partido por 2a. Fíjense, aquí hay una condensación no convencional que tiene que ver si hay condiciones de borde atractivas, entonces este término de aquí es negativo. Así que esto debiese ser, recuerden que el ρ0 tiene que ser mayor que 0. Así que para que esto sea positivo, ¿no es cierto?, tengo que garantizar que esto sea positivo. Para μ igual lambda, tenemos que el P, la presión del perturbado, va a ser igual que la presión del Hamiltoniano libre, solamente que ahora estoy evaluando μ igual lambda, si nu es menor que 0, y si es mayor que 0, tengo esta expresión de acá. Ahora, este numerito que aparece acá, este término que aparece acá, me permite demostrar después que efectivamente en este caso también hay condensación no convencional. Moraleja, si uno quiere trabajar con un sistema cerrado, tal cual como se hace aquí hay condensación no convencional sin que haya condiciones de borde atractivas. En todos los casos que hemos visto no estamos considerando condiciones de borde atractivas. Y aparece sí condensación convencional. Y moraleja, en realidad podríamos considerar perturbaciones dentro del sistema, dentro de la región, que no tuviesen que ver con una interacción con partículas que vengan de afuera y que nos den resultados absolutamente análogos a los que propone esa versión. Bueno, los métodos para calcularla, que desde el punto de vista matemático pueden ser los más interesantes, los métodos para calcular estas igualdades de presiones, o son métodos de Hamiltoniano aproximativos que involucran grandes desvíos, o proyectar parte de los operadores sobre un espacio adecuado y después tomar las presiones, etc. Hay varios, si alguien está interesado en conocerla, con gusto le haré llegar la referencia. Eso. Con eso termino. Gracias, Marco, por la presentación. Abrimos las preguntas, consultas, comentarios.
si abren el video los puedo ver. Yo tengo una pregunta bien general, Marco, Dime. para seguir entendiendo esta Pero teoría. ahora se entiende más, ¿eh? Sí, sí, debo reconocerlo. Pero yo me voy a la parte de interacciones. ¿Mm? Cuando tú hablas de interacciones, campo medio, hasta dónde se puede llegar con qué tipo de interacciones? Diablos. O O sea, sea, o si cuáles son las... tú puedes poner Pero lo que en quieras. palabras, sí, está bien, pero vas a poder tener grandes desvíos, teoremas límite, etcétera, o cuál es Siempre usual. las cosas que tú tienes en el... Sí, bueno. ¿Qué tienes que pedirle a los H? Si tú puedes... acuérdate que son todos diagonales, eso es lo importante, ¿sabes? Yo no manejo grandes desvíos en cuestiones no conmutativas, entonces me complica... si me preguntas eso me complica, pero si me preguntas cuánto puedo modificar los hamiltonianos y hasta dónde puedo llegar con estos hamiltonianos, bueno, lo primero que tengo que pedir es que las funciones que uno derive de la forma que tiene el hamiltoniano, porque al final voy a escribir esto en términos de variables reales cuando quiera hacer grandes desvíos. Entonces tengo que pedir que aparezcan funciones o que son cóncavas o que son convexas en las expresiones de la integral. Si eso no resulta, porque esto en el fondo es un principio de Laplace nomás, no tiene mucho... Por aquí está, lo anoté, ahí está. Pues trata de escribir esta cosa de acá como una integral, las trazas como una integral, reemplaza el n por el volumen, y lo que quiere es el supremo de esta expresión que está acá. ¿Sí? El x, transformé mis n, generalmente van a ser n partido por b, pero eso cuando calculo estas cosas en las bases que están ahí, las bases sobre las cuales estoy tomando la traza, aquí me quedan números, ¿no? Y cuando divido por b me van a aparecer números reales. Y en el límite, esa cosa va a ser el supremo de esta función que está aquí. Ahora, para que esta cosa sea supremo, por ejemplo, oye, tengo que pedirle que la función, una buena cosa que tengo que pedir es que la función sea cóncava. Si la función es cóncava, lo más probable es que sí tenga ese supremo y por lo tanto pueda calcular pueda calcular efectivamente grandes desvíos. Si no tengo problema, se me olvidó decir una cosa que quiero acotar. Para nu menor que 0, esto no resulta. Para nu menor que 0, los hamiltonianos, los sistemas no sufren ni la más leve perturbación porque tú les pongas esas perturbaciones, quedan igual. Esto funciona solamente para valores positivos del nu. Y para valores positivos del nu, la función sí, y tiene que ver con el hecho de que estas funciones que aparecen aquí son todas cóncavas. Podrías pedir cosas más enredadas, podrías pedir otra cuestión. Mire, puedes poner cualquier hamiltoniano que se te ocurra, cualquier tipo de interacción que quieras. Las interacciones de campo medio en general consideran interacciones entre dos partículas. Dos. Pero tú podrías ver un sistema mucho más general en donde estuvieses interactuando con muchas más. Pero eso ya complica el problema infinitamente. Es como el límite termodinámico, ¿no? Quiero decir que el límite termodinámico y la ruptura de simetría son conceptos y nociones bastante cuestionadas. No es que la gente se las trae. Son buenas aproximaciones. Te dan un buen feedback de lo que puede estar pasando. Para valores grandes de B, por ejemplo, te puede dar algunas pistas de lo que sucede. Pero la transición se produce solamente en sistemas así. Matemáticamente las singularidades se encuentran solamente en sistemas infinitos. Y no hay sistemas infinitos. Los sistemas no son infinitos, las partículas no son infinitas. Y las partículas que están confinadas en un trap no son infinitas tampoco. Entonces hay que tomar en cuenta otras cosas. Esta teoría es muy bonita, es muy completa, pero la pregunta es cuánto se acerca a la realidad. Gracias Marco. Eso de grandes desvíos para cosas no computativas debe ser
como una gran teoría por sí sola, supongo. Pero a Enrico Mann una vez le escuché algo de grandes desvíos no conmutativos y entiendo que hay algunas cosas escritas sobre eso, pero eso ya es complicar demasiado el asunto. No, te mentiría si te dijera que sé algo de eso, porque no tengo idea. Ok. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Si no, le damos un aplauso virtual a Marco por su charla. Y estamos cada vez voy avanzando en los temas, Marco. No, está bien.